Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos. Muy bien, Géminis. Vale, he visto muchas imágenes, Géminis. En una de ellas hay un gusano de color verde. No sé si vosotros alguna vez han visto esos tipos de gusanos. Que sinceramente a mí como que me da un poco de... No me gusta, ¿vale? No quiero decir otra palabra, no me gusta. Ese gusano es como que empieza a comer todo lo que está a su paso, ¿vale? Toda la vegetación, mi querido Géminis. Luego de ahí he visto un pez y ese pez empieza como a vomitar mucho fango, mucho lodo, Géminis. Mucho lodo. Con esto que te quiero decir, Géminis, parece como que tú me dices, Richard, a veces tengo esa percepción que yo solamente soy útil para ellos cuando les conviene obtener algo de mi persona. O sientes posiblemente que esta persona lo único que le interesa quizás es sacar algo de provecho de ustedes, mi querido Géminis. Recuerda que el pez, los pescados o el pez como quieres llamarlo, Géminis, representa suerte, representa abundancia, pero ese pez que yo he visto está vomitando como mucho fango, barro, lodo, como que tu suerte se te va, Géminis. Eso es lo que me están diciendo las energías. Y no porque a lo mejor me dices, Richard, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me viene todo lo malo? No. Simplemente tendrías que pensar un poquito más en ti o date cuenta a quiénes dedicas tu tiempo. Porque recuerda que hay un gusano verde que se lo come todo, cariño. Como un glotón, ¿no? Como que quiere acaparar todo para ellos. Y le da igual si tú de repente te quedas con hambre, da igual. Ellos quieren acaparar todo, mi querido Géminis. Y entonces esto, Géminis, quizás alguno de ustedes puede ser que me dice, Richard, tal cual como me lo estás diciendo, eso es lo que yo siento. Muchos de ustedes quieren a veces como hacer un cambio, quieren como huir de esa situación. O tú no estás bien en un lugar, que también puede ser el caso, porque quizás me dice Richard, en ese lugar siento que no crezco, en ese lugar me siento apagado, en ese lugar siento que no soy yo mismo, y tú de repente quieres hacer un cambio también. Algunos de ustedes ya se dan cuenta de esto. Algunos de ustedes van a buscar un cambio, van a buscar una solución. No te vas a quedar con los brazos cruzados. Y esto es lo que me encanta, Géminis. Porque te estás encontrando contigo mismo, estás recuperando tu poder, te das cuenta de qué palo tú estás hecho, Géminis, vas a reaccionar, corazón. Vamos a ver signos, que Dios y el universo me ayude. Me sale tu signo, Géminis.
cuando en una lectura sale vuestros signos, nos dicen, la suerte te acompaña o simplemente has encontrado tu camino, te has sacado la venda de los ojos, cariño. Tenemos Piscis o Acuario, Libra, cierras con un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos con iniciales. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, tienes que hacer un cambio. Tienes que salir de tu zona de confort, de tu rutina, o tienes que rodearte con personas que te aporten algo positivo, no cosas negativas. La letra J, la letra Y, la letra E, D, V y K de kilo. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, que Dios y el universo me ayude. Luego voy a canalizar con las semillas sagradas, no te preocupes. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. La carta del 6 de espadas. La carta del 6 de espadas representa rescate, representa también viajes, representa también quizás, vacaciones o reencontrarte contigo mismo, Géminis. Si te das cuenta, aquí hay un pequeño botecito que ha pasado lo que es una tormenta y ese botecito al fin ha encontrado costa, tierra firme, corazón. Se está liberando de esa tormenta. Puede como decir, ahora sí voy a tener lo que es un respiro, ahora sí voy a descansar un poco, porque me dan a entender como que días anteriores, semanas anteriores, o antes que tú mires esta lectura, muchos de ustedes estaban pasando por mucho estrés. Estabas intentando recuperarte o encontrar quizás la respuesta, Géminis. Y ahora en este tiempo, la mayoría de ustedes ya van a saber lo que quieren en la vida. Corazón. Vamos a continuar, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Muy bien. Si tú te das cuenta, Géminis, aquí al fondo hay un personaje que está mirando, como se dice, al alta mar. Al frente hay como una tormenta. Este personaje está con un ropaje muy especial y tiene lo que es una espada, pero está lo que es al filo de un precipicio. Vale. Mira, todo es visual, corazón. Si te das cuenta, la primera carta me dicen, Géminis va a encontrar tierra firme, sale de un problema, de una mala situación, etcétera, etcétera. Y con esta carta me dan a entender que muchos de ustedes van a empezar en un futuro, o quizás ya lo que es en tu presente, un nuevo comienzo. Un nuevo inicio, un proyecto nuevo, un cambio de casa, cambio de país, nuevo trabajo, ¿por qué no? Pero es cierto, Géminis, que los comienzos son duros. Los comienzos no es que tú puedes tener toda la gana del mundo, toda la buena actitud, Géminis, pero todo comienzo cuesta. Cuesta adaptarse, cuesta poner todo en orden, cuesta conocer el terreno, el mercado, el nuevo ambiente, Géminis, cuesta, pero no es imposible. Esa es la palabra, no es imposible. Todo es cuestión que tú tomes decisiones, te dicen. En estos momentos tú estás pensando, como dicen, qué paso dar, qué decisión tomar. O si estoy haciendo lo correcto, Richard. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto o voy a hacer lo correcto? Claro, corazón. Claro que vas a hacer lo correcto. Escucha, Géminis, cariño. Lamentablemente, tu vida no ha sido fácil. No es fácil tu vida. Tu vida siempre está lleno de pruebas, de dificultades. Cariño, no sé si es porque tienes mala suerte o porque como eres un guerrero grande, una guerrera grande, Géminis, Papá Dios pues te pone las pruebas más difíciles del mundo. Pero tú, mi querido Géminis, ahora decides por ti. Papá Dios dice, ahora voy a dejar que Géminis continúe con su vida, con su ritmo. Ya no lo voy a poner complicaciones. Ya he aprendido lo que tenía que aprender. Géminis ha evolucionado, Géminis ha entendido cómo funciona la vida. Ahora Géminis tiene la rienda de su vida.
Entonces, corazón de melón. Si tú en estos momentos te preocupas, Richard, es cierto que voy a hacer un cambio, es cierto que quiero hacer un cambio, pero mi preocupación es que mi entorno no esté de acuerdo. Mi preocupación es que mi entorno se aleje, cariño. Las personas que no están de acuerdo, corazón, contigo, son personas egoístas, son personas, cariño, que no quieren que tú te realices como persona. Entonces, ellos deberían estar contentos con tu iniciativa, con tu proyecto, con tu sueño, con tu cambio, con tus ganas de vivir. Si ellos no están contentos, mi querido Géminis, pues simplemente a otra cosa mariposa, no te compliques la vida. Ya no tienes por qué estar sacrificando tanto tiempo de tu vida. Dios te está dando una oportunidad de ser feliz. Tú no vas a ser eterno, Géminis. A lo mejor tú piensas que vas a vivir, yo qué sé, 200 años, que tú tienes la eterna juventud. No, corazón. Viviremos 70, 80, con mucha suerte llegaremos a los 90 o 100 quizás, ¿no? Pero yo creo que de 105, 110 no vas a pasar, ¿vale? No vas a pasar. Si tienes suerte, porque mayormente, cariño, el promedio de vida del ser humano es de 70 a 75 años, el promedio, ¿vale? Es cierto que hay excepciones. Entonces, con esto que te quiero decir, Géminis, no quiero que tú te desanimes. Quiero que aproveches cada instante de tu vida. Quiero que seas feliz. Todavía tienes tiempo para volver a empezar otra vez. Hay algo que te ha tenido bloqueado, estresado, estresada, de mal humor. Pero ahora tienes tiempo. Has estado rodeado de personas, todo para ellos, como ese gusanito que va comiendo todo lo que encuentra a su lado. Y te estaban robando la suerte, la buena energía, mucho estrés en tu vida, cariño. Piensa un poquito en ti más, mi cascabel. Piensa un poquito más en ti. Vamos a continuar. ¿Quieres tomar una decisión? Toma esa decisión. Toma esa decisión. La carta del 10 de copas, cariño. Tenlo por seguro, mi querido Géminis, que cuando tú tomes esa decisión, tú te vas a sentir la mujer y el hombre realizado, cariño. Porque esta carta es una carta de amor propio, de satisfacción, corazón, Géminis. Te hace falta dar ese saltito para que tú encuentres la belleza de la vida. ¿O te gusta sufrir? A lo mejor te gusta sufrir. Si te gusta sufrir, cariño, pues esa es otra cosa ya. No sé, tendríamos que llevarte a un especialista. Géminis, yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Tú necesitas aprovechar tu momento. Las cartas, las energías, papá Dios dice, Géminis necesita aprovechar su momento. ¿A qué está esperando? Vive, vive, Géminis. Vamos a continuar. La carta del 3 de copas. Muy bien. En ese comienzo, en ese inicio, esa oportunidad que tú te vas a dar, espero que te des esa oportunidad, vas a empezar a relacionarte con más personas, amigos, encuentros, etcétera, etcétera, ¿vale? Si estás soltero o estás soltera, inclusive vas a conocer una persona que está por ti. Pero tienes que tomar una decisión, Géminis. Vamos a sacar más cartas, cariño. Y tenemos lo que es la carta de la muerte. No te asustes. La carta de la muerte dice, Géminis empieza a cerrar capítulos en su vida. Situaciones que no te aportan nada bueno. Lo mandas a pelar espárrago, cariño, a Pepelucho, a la Lupe, que simplemente te hacía infeliz. Y vas a empezar algo nuevo en tu vida. O Géminis dice, tengo que hacer un cambio. Un cambio, como te había comentado, trabajo, proyecto, cambio de hombre, cambio de mujer, da igual. Ese cambio, Géminis, va a ser como dice tu gloria, Géminis, pero tienes que hacerlo. Constantemente te estoy repitiendo el mensaje de cambio. Vamos a ver. ¿Qué te quiere decir el oráculo? Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Dice, el número 46 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es paz. Paz, Géminis. Y mira, quiero que te fijes bien en esta carta. Todo es visual. Si te das cuenta, acá hay un personaje que representa lo que es a Superman. Y ese traje de Superman lo está tirando lo que es al tacho de una basura. Vale. Ay, Richard, pero ¿por qué hace esto Superman? ¿Por qué, cariño? Porque Superman, por estar preocupándose por los demás, cariño, simplemente no tiene su vida propia. Sacrifica su vida, sacrifica su felicidad, su amor, por estar sacrificándose por los demás. Esta carta dice, cariño, cada persona es dueño de su destino. Cada persona rige su vida. Tú no puedes estar arreglando la vida de los demás. Ahora tú tienes que pensar en ti. Por eso que te enseña esta imagen, paz. Busca tu paz, Géminis. ¿Tú qué te sientes, cariño? Andrómeda, de verdad sacrificada ahí para que venga el cracker y te coma. Eres la ofrenda del pueblo. El pueblo sigue viviendo y a ti te come el cracker, cariño. ¿Qué quieres? Que aparezca Medusa y lo petrifique. Que venga tu hombre, cariño, a rescatarte. Tú tienes que buscar tu propio rescate. Géminis, basta de estar sacrificándote por los demás. Date una oportunidad, te dicen. Tú no eres Andrómeda, cariño. Richard, soy guapa como Andrómeda, pero no eres Andrómeda, corazón. Tú no eres Andrómeda, encadenada y por mi pueblo, Richard, por mi pueblo, por mis hijos, por mi familia, Richard, por los demás. Ay, de verdad, si tuviera la chancla aquí, te hago reaccionar a chancletazos. A chancletazos te hago reaccionar de verdad. Cariño, tienes que apostar por ti, ¿vale? Tú no eres Andrómeda. Vamos a continuar. A ver, mi querido Géminis. Vamos a ver qué más me dicen. Tengo que poner la chancla aquí. Hace falta, alguna de ustedes y de ustedes, cariño, hombre o mujer, necesitan el poder de la chancla. Necesitan para reaccionar. De verdad, son muy tosudos, muy tercos, de verdad. Vamos a continuar. A ver. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del paje de espadas, corazón. Y al costado, la carta del as de bastos y la carta del emperador. Y no me digan que no es así. No me digas que no es así, Géminis, de verdad. No he traído la chancla que es de siempre, pero estoy con una pantufla aquí. A ver, Richard, sí. Yo me pongo pantuflas. Pues ya está. Esta pantufla se va a quedar aquí. A ver, por el momento, cariño, tengo frío. Géminis, mira, corazón. Si tú te das cuenta, Géminis, aquí hay una mujer que sale de un cementerio. Puede ser un hombre también, ¿vale? Nos están diciendo de una energía que ya está zanjado, Géminis. Una historia que ya está terminado. Pero sin embargo, está al costado de la carta del as de bastos. Todavía existe una conexión con ese hombre, con esa mujer. Todavía te cuesta liberarte. Recuerda que tienes que empezar desde cero, cariño. Da igual la edad que tú tengas. Ay, por Dios. No sé si la cámara lo captará, pero es como una plumita que está flotando. Corazón, esos son tus ángeles. No sé si la cámara lo captará, ¿vale? Pero pequeñito. Dios mío. Mi querido Géminis, corazón, mira. Entonces, Géminis, luego vamos a preguntar por qué ha salido esta plumita. Yo no tengo aves aquí, cariño. Mira, la tristeza, la conexión con esta persona, por culpa de Pepe Lucho, por culpa de la Lupe, soy rebelde, ya está, soy rebelde, Richard, por culpa de esa persona no puedo ser feliz, por culpa de esa persona estoy sola, estoy solo. ¿Por qué? No, cariño, es cierto que esa persona te ha hecho daño, perfecto,
Esa persona te ha hecho daño. Pero si tú estás sola o solo, alguien tiene que decírtelo, ¿vale? Lo siento si me botas veneno, pero alguien tiene que decírtelo. Es porque tú quieres. Tú no culpes a nadie, Géminis. Es porque tú quieres. Ya, Richard, pero es que esta persona me marcó y por eso que yo ya no confío en los hombres ni en las mujeres. Porque tú quieres, cariño. ¿Sabes qué pasa, Géminis? Te tomas las cosas tan a pecho. Te lo tomas las cosas muy personal. Y no puede ser así, cariño. Si esta persona se va de tu vida, vale, tienes que pasar tu luto de amor, quizás un año, pero no vas a estar prácticamente toda tu vida pensando en esa persona. Que si te engañó, que si te mintió, que si te hizo daño, porque al costado está la carta del emperador. Corazón. Entonces, mi querido Géminis, deja de estar siempre abriendo el baúl de los recuerdos, deja de estar siempre con ese resentimiento, con esa escena que te causa dolor. Pasa página, cariño, borra lo que es el pasado y empieza tu historia. Siempre que quieres empezar algo, piensas que todo el mundo te va a pagar igual. No todo el mundo es malo, cariño. Y por último, no vas a ser ni la primera ni la última persona que le ponen los cuernos o que te hacen daño. A todos nos han hecho daño en algún momento, pero aquí estamos. Aquí estamos. La vida continúa. La vida no se queda ahí. Si te engaña Pepe Lucho o la Lupe, vas a encontrar mejores. Pero tú no quieres darte esa oportunidad. Eres tú del problema. Cariño, ellos son malos, ya está, son malos, pero tú tienes que continuar con tu vida, Géminis. Y no me digas que no es así, porque de verdad esta pantufla tiene poder, cariño. Esta pantufla tiene poder y donde quiera que estés va a llegar, ¿vale? México, que tanto me mira. México son número 1, Argentina, cariño, Estados Unidos y en cualquier rincón del mundo va a llegar, ¿vale? Perú. España también está en el 6º lugar, si no me equivoco. Ay, mi querido Géminis, tienes que darte una oportunidad, corazón. El universo está gritando que tú seas feliz. Deja de estar sacrificándote por los demás, que no te lo agradecen, cariño. Por último, cuando papá Dios te lleve, cariño, no te van a ir ni a visitar en el Campo Santo, corazón. Quedarás en el olvido. Mira, yo te digo algo, Géminis. ¿Tú conoces a tus bisabuelos? ¿Tú sabes dónde viven ¿Dónde están descansando tus bisabuelos? No. Yo tampoco, cariño. Yo tampoco, ¿ves? Cómo luego las generaciones se olvidan. Eso va a pasar con todos, Géminis. Va a pasar contigo, va a pasar conmigo. Al final quedaremos en el olvido. En el olvido. Y cuando falte terreno, nos sacarán. Nos sacarán de ahí y nos quemarán seguro, ¿vale? Entonces, vive tu presente, vive tu momento, sé feliz, date una oportunidad. Papá Dios quiere que te des una oportunidad. Deja de estar recordando que si te hicieron daño, que si te faltaron, ya está, lo hecho está hecho. La vida continúa, Géminis. Vamos a continuar. ¿Qué me dice? Vidente de luz. Hoy tengo frío en un pie. Ahora me voy a poner la pantufla. Tengo frío, ¿vale? La carta del caballero de bastos. Algunos de ustedes están lidiando con personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Veo que vas a tener armonía con una persona de elemento fuego o te vas a sentir bien con esta persona, ¿vale? O va a haber lo que es una celebración con él o con ella. La carta del Rey de Copas. Hay una persona de elemento agua, puede ser tu pareja, puede ser familia, lo que sea, que viven cerca de la costa, cerca del mar. Es como que esta persona te piensa, pero se aleja más y más y más. Veo mucho orgullo, mucho ego. Bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. Esta persona es mayor de 40 años, con textura gruesa, cabello corto, puede ser que tenga canas. Si son varones, barbita, cariño. Barbitas entre negro y cana también. Puede ser que tengan hijos en común, me están diciendo. Muchos de ustedes viven cerca de la costa, cerca del mar. Te estás alejando de una persona. El orgullo y el ego no llevan nada, Géminis.
La carta del 10 de espadas, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Hay una persona que no supera los 40 años, que actualmente ustedes dos están como enojados. Esta persona tiene muchos resentimientos, recuerdos negativos en tu contra. Puede ser que vivan cerca de la costa, cerca del mar también, o posiblemente lo que es en una isla. Cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Delgado o delgado con textura normal. Muy bien, uno más. La carta del ermitaño. Hay una persona que te recuerda y está lo que es en la distancia. Puede ser que no supera los 50 años, de 50 para abajo. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. O muchos de vosotros, mi querido Géminis, tienes contacto con una persona que está lo que es en la distancia. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, pero especialmente un Virgo o cualquier otro signo. Bendiciones, mi querido Géminis. Espero que tú seas ese gusanito que se lo come todo en esta vida y seas feliz. Hasta la vista, Géminis.